Sé que prometí que no volvería a escribir aquí, pero después de lo que pasó ayer, no puedo guardármelo para mí. Esta es una continuación de la historia que conté hace unas semanas, sobre el reencuentro inesperado con John en el vestíbulo de Sterling, y el momento en que vio a Theo por primera vez. Pensé que nada podría sacudirme más que eso, pero estaba muy equivocado. Juro que me desperté pensando que sería otro día duro en el trabajo, de esos en los que solo quieres llegar a casa, tomar una ducha caliente y fingir que tu vida está bajo control. Pero bastó una llamada telefónica a las 8:30 de la mañana para que todo saliera mal. Y no fue una llamada telefónica cualquiera. Era él. La voz de Juan era diferente. Frío, seco, casi mecánico. Pero detrás de la formalidad sentí algo extraño. Algo que parecía contener un torbellino de emociones demasiado contenidas. Él fue directo. Quiero hacerme la prueba de paternidad. Hoy. Me quedé sin palabras por unos segundos, escuchando el sonido apagado de mi propio corazón latiendo demasiado fuerte. Lo programó con precisión quirúrgica. Mediodía, laboratorio privado, dirección ya enviada por correo electrónico. Y terminó con una frase que me dejó completamente helado. Llévate a Theo. No pospondremos nada más. La forma en que dijo el nombre de mi hijo, un nombre que nunca había oído antes ese día en el vestíbulo, me dio un escalofrío que no podía explicar. Era como si ya estuviera intentando crear un vínculo, y eso me asustó más que si me hubiera amenazado. Ni siquiera sé cómo le expliqué esto a Theo. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, dibujando robots con cabezas de dinosaurios, una fase extraña pero creativa. Y allí estaba yo, con mi teléfono celular todavía en la mano, tratando de encontrar palabras que no existían. Lo único que pude decir fue que íbamos a algún lugar rápido antes de la escuela. Hizo una mueca y preguntó si era médico. Negué con la cabeza y dije que era solo una prueba tonta, pero por dentro me estaba derritiendo. Como si estuviera entregando a mi hijo a un mundo del que había pasado 5 años intentando mantener alejado. Y lo peor, una parte de mí sabía que este momento era inevitable, que tarde o temprano la verdad llamaría a la puerta, y llamó fuerte. De camino al laboratorio casi choqué el coche 2 veces. Uno porque me temblaba tanto la mano que solté el volante, y otro porque me perdí en mis propios pensamientos. Era como si mi cabeza fuera una película desorganizada de todo lo que había experimentado con John y todo lo que había intentado olvidar. Recordé la primera vez que me tocó la cara, nuestro viaje a esa cabaña en Vermont, los mensajes en mitad de la noche diciendo que había soñado conmigo. Y recordé, aún con más fuerza, la mañana en que simplemente desapareció. Ninguna explicación, ningún adiós. Una desaparición que me dejó sola, embarazada y con un vacío que se volvió rutina. Y ahora estaba de vuelta, exigiendo espacio, exigiendo presencia, exigiendo un hijo que ni siquiera sabía que existía, hasta ahora. Cuando llegué al laboratorio, él ya estaba allí, sentado en uno de los incómodos sillones del área de recepción, vistiendo ese traje gris oscuro que parecía hecho a medida para alguien que nunca pierde el control. Pero él era diferente. Sus ojos no seguían la pose. Había allí un cansancio, una inquietud que nunca había visto antes. Theo entró conmigo, agarrándome la mano con fuerza, y por un segundo los ojos de John vacilaron. Miró al niño como si se mirara en un espejo extraño, y fue como si el aire en la habitación se volviera más denso. Juro que hubo un silencio en ese momento que parecía tener peso, y aún con todo mi miedo, mi instinto protector, mi resentimiento, vi algo romperse dentro de él. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida, como si ya no supiera cómo hacerlo correctamente. El examen en sí fue rápido. Un hisopo en la mejilla de Theo, otro en el propio John, algunas firmas en papeles que parecían más serios de lo que debían, pero la vergüenza allí era inmensa. Theo preguntó todo en voz alta. ¿Por qué este tipo tiene ojos como los míos? ¿Vamos a almorzar más tarde? ¿Eso es un hisopo de algodón de juguete o es real? Y cada pregunta parecía afectar a John de una manera diferente. Me sentí desnuda, expuesta, como si hubiera dejado que mi vida fuera diseccionada allí, en un mostrador de servicio frío y iluminado con fluorescentes. Cuando salimos, él me acompañó hasta el coche. Esperaba que se despidiera brevemente, pero se apoyó en la ventana y dijo, «Es maravilloso. ¿Y lo has estado haciendo todo tú sola todo este tiempo?» Solo pude sacudir la cabeza, y luego añadió, «Necesitamos hablar. Grave». Quise decir que me negaba inmediatamente. Quería decir que fui firme, que le di la espalda, que protegí a mi hijo con el escudo de una madre decidida. Pero no fue así. La verdad es que su voz todavía me conmueve de una manera que me irrita. Odio esto. Odio cómo, incluso después de todo,
Todavía hay una parte de mí que quiere entender, que quiere saber por qué se fue, por qué me dejó en ese estado. Así que acepté. Quedé en encontrarme con él más tarde, en un café discreto a 2 cuadras del edificio Sterling. Y el resto del día fue confuso. En el trabajo la gente empezó a susurrar, esas miradas de reojo, esa sensación de que en cualquier momento alguien iba a venir y preguntarme, ¿es cierto lo que dicen de ti y John? No sé cómo los rumores se propagaron tan rápido, pero ellos corrieron. A las 5 de la tarde me senté en aquella mesa de café con el estómago revuelto. Llegó a tiempo, como siempre, esa molesta costumbre de tener siempre el control de todo. Pero esta vez parecía un poco menos CEO y un poco más humano. Pidió un café negro, sin azúcar, y comenzó a hablar sin rodeos. Dijo que quería ser parte de la vida de Theo, que no era justo para él crecer sin saber quién era su padre. Dijo que no le importaba si yo seguía enojada, si no quería verlo, pero que el chico merecía saber la verdad. Me quedé mirando la taza frente a mí, sintiendo el borde cálido contra mis dedos, tratando de no derrumbarme allí mismo. Una parte de mí quería gritar, otra parte de mí quería llorar. Pero al final lo único que salió fue, ¿y tu novia? ¿Ella sabe que estás aquí? Se quedó en silencio durante unos segundos, y vi cómo los músculos de su mandíbula se contraían. Fue el tipo de silencio que dice mucho más que cualquier respuesta directa. Todavía no, dijo finalmente. Pero te lo diré. Necesito contarlo. Arqueé una ceja, mitad con incredulidad, mitad con ironía. Oh, claro. Buena suerte con eso. Pero por dentro, sentí que algo más oscuro crecía. La imagen de aquella mujer, elegante, poderosa, hija de uno de los nombres más influyentes del sector, invadió mi cabeza como una enorme sombra asfixiante. Ella no era del tipo que aceptaba perder, mucho menos para alguien como yo, a quien probablemente ella ve como un contratiempo en el camino, un viejo error que debería haber quedado enterrado junto con el pasado. Y ahora, ese pasado estaba llamando a su puerta con fuerza. John intentó convencerme de que todo se haría con respeto, con cuidado, que quería crear una relación sana por el bien de Theo, pero algo en su discurso sonaba más hermoso que real. Quizás porque ya había visto demasiado para creerlo fácilmente. Quizás porque, en el fondo, sabía que nada de esto sería sencillo. Le pregunté qué quería exactamente. ¿Visitas supervisadas? ¿Custodia compartida? ¿Un acuerdo formal? Él vaciló. Dijo que todavía estaba tratando de entender todo, que era demasiado pronto para definir eso. Pero entonces vino la frase que me dejó helada por dentro. Tal vez sea hora de involucrar a los abogados, Olivia. No ser malo, solo hacer todo de manera justa. Fue como recibir una bofetada. El mismo hombre que me tomó la mano en las primeras horas de la mañana, ahora quería un contrato para ver a su propio hijo. Mi pecho ardía, y la ira empezó a tomar forma. La ira me hizo salir de aquella cafetería con pasos fuertes, casi tropezando en la acera. Ni siquiera miré atrás. Subí al coche con el corazón acelerado y una mezcla de indignación y miedo palpitando en mi pecho. ¿Quería abogados? Excelente. Si lo desea, contrate al mejor equipo legal de Sterling Enterprises. Pero no tenía idea de lo que era criar a un niño solo. No tenía idea de las noches que pasé despierta con Theo con fiebre, los apuntes del colegio, las preguntas difíciles que empezó a hacer cuando tenía 4 años, y quería saber por qué no tenía un padre como sus compañeros. Él nunca experimentó todo esto, y ahora quería el derecho de entrar en nuestra rutina como si solo llenara un espacio vacío. Me estaba carcomiendo por dentro. Y sin embargo, por mucho que intenté protegerme, una parte de mí tembló ante la idea de perder a mi hijo en ese mundo frío que John representa. Llegué a casa con el cuerpo agotado, pero la mente alerta. Theo estaba con mi vecina, Carol, quien siempre me ayuda cuando lo necesito. Cuando fui a recogerlo, me dijo emocionado que el tipo en el laboratorio parecía un astronauta serio, y me preguntó si lo volvería a ver. Sonreí por la comisura de mi boca, tratando de ocultar el dolor que me causaba. Lo más extraño fue que esa noche todo parecía diferente. Un silencio incómodo se apoderó del apartamento. No sé cómo explicarlo. Era como si cada rincón de la casa me estuviera observando. ¿Conoces esa sensación de que algo va a pasar, pero no sabes qué? No pude relajarme. Estaba caminando de un lado a otro, e incluso Theo parecía más agitado de lo habitual. Él seguía preguntándome por su padre. Dijo que tuvo un sueño sobre él y que, en el sueño, el hombre del traje vivía dentro de un lugar lleno de espejos, donde todo se reflejaba todo el tiempo. Eso me produjo un extraño escalofrío en la nuca. En ese momento traté de no darle ninguna importancia. Los niños sueñan con todo tipo de cosas, ¿verdad?
pero había algo en la forma en que describía ese lugar lleno de espejos que me hizo sentir incómodo. Dijo que, cuando miraba hacia el lado equivocado, veía cosas que no eran él, pero que parecían ser él. ¿Cómo esto? ¿Cosas que se parecían a él pero no lo eran? Intenté cambiar de tema, pero él continuó, como si se le hubiera quedado grabado en la mente. Dijo que el hombre del traje decía cosas sin mover la boca, y que a veces su reflejo no hacía los mismos movimientos. Traté de racionalizarlo. Tal vez vio algo en la televisión, no lo sé, pero en el fondo sentí que estaba presenciando el comienzo de algo extraño, algo que no podía nombrar, y odio esta sensación de no tener el control. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador. El cielo todavía era de un tono pálido, mitad púrpura, mitad gris, como si el día dudara en amanecer. Fui al cuarto de Theo para despertarlo, pero lo encontré ya sentado en la cama, mirando el armario. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente dijo, «Estaba aquí otra vez». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién, hijo?», pregunté intentando mantener la voz firme. Y él respondió, con una tranquilidad que me dejó helada, «El niño del espejo». Mira, no sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Fue un escalofrío interno, algo que parecía recorrer la piel. Puse toda la habitación patas arriba, intentando demostrarle que no había nadie allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, comencé a preguntarme si realmente no existía. El resto del día fue un torbellino. Intenté no prestar demasiada atención a lo que decía Theo, como si fuera producto de su imaginación, y si era sincero conmigo mismo, también intenté convencerme de que no era nada importante. Pero por la noche, mientras dormía, comencé a escuchar sonidos bajos que venían del pasillo. Era una especie de sonido de clic, casi como si alguien caminara suavemente, tratando de no hacer ningún ruido. Me quedé congelado. Fui a la puerta de su dormitorio y miré por la mirilla. No vi a nadie. Respiré profundamente, intentando quitarme de encima la sensación de que me estaba volviendo paranoico. Pero entonces Theo se despertó. Estaba sentado en la cama, con la mirada fija otra vez en el armario. «Está ahí otra vez, mamá. En el espejo», dijo. Su voz tan tranquila que me hizo temblar. Sentí que se me revolvía el estómago. No pude entenderlo. Si hubiera sabido que el espejo era realmente el problema, lo habría arrancado de la pared en ese mismo momento, sin pensarlo 2 veces. Lo peor fue cuando, con Theo en brazos, me acerqué al espejo. Era un espejo grande, sin detalles llamativos. Un simple espejo de cuerpo entero que estaba en el pasillo y reflejaba toda la sala de estar. Miré más de cerca y por un segundo pensé que la luz de la habitación hacía que el reflejo se viera diferente, más distorsionado. Pero no, el reflejo era claro. Y lo que vi allí, por un breve momento, no era lo que había en la habitación. El hombre permanecía inmóvil, vestido con un traje gris, el mismo traje que había visto en John. Se quedó mirando el reflejo de Theo, y parecía que quería hablar, pero no dijo ni una palabra. Casi dejó caer a Theo cuando salté hacia atrás. El reflejo ya no estaba allí, solo el espejo vacío. Me quedé allí congelado por unos segundos, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Miré a Theo, que me miraba con una expresión seria que no correspondía a su edad. No parecía tener miedo, sino que simplemente estaba esperando que yo entendiera algo que él ya sabía. Yo, por el contrario, estaba en shock. No sabía qué pensar. ¿Cómo supo que el hombre del espejo era John? Nunca había hablado de esto con él. Nunca mencioné el nombre de su padre, ni siquiera en una conversación casual. Entonces, ¿cómo? ¿Era posible que Theo tuviera una intuición sobre su padre? ¿O se trataba de algo mucho más siniestro de lo que estaba dispuesto a aceptar? Esa noche, Theo y yo dormimos en el sofá. No pude alejarme de él. La sensación de que algo o alguien nos estaba observando me paralizó hasta tal punto que no pude regresar a mi habitación. La casa estaba demasiado silenciosa. El único sonido era el susurro del viento en los árboles del exterior. Pero el silencio era opresivo, como si algo estuviera a punto de suceder y aún no lo supiéramos. Cerré los ojos intentando forzar el sueño, pero mi cuerpo estaba tenso. Y entonces oí algo. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero venía del pasillo. Fue como un suspiro, un respiro. Casi podía sentir el peso de alguien acercándose. Salté, pero cuando miré a mi alrededor no vi nada. Solo el vacío de la habitación. El miedo se apoderó de mí y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí un verdadero peligro, una presencia fría y constante que se cernía sobre mí. En los días siguientes las cosas se volvieron aún más extrañas. Yo, en mi intento de ignorar lo que estaba sucediendo, volví a concentrarme en el trabajo,
tratando de seguir adelante. Pero Theo seguía hablando del hombre en el espejo. Cada vez que mencionaba su nombre, sentía una opresión en el pecho, como si todo se estuviera desarrollando ante mis ojos, pero no podía detenerlo. Incluso la mirada de John empezó a volverse más distante. Aparecía en las reuniones, pero había una tensión en el aire cada vez que estaba cerca de Theo. Era una sensación palpable de incomodidad, como si él, aún sin quererlo, supiera que algo andaba mal, pero no supiera cómo afrontarlo. Comencé a darme cuenta de que por más que intentaba acercarse, su miedo también estaba presente. El miedo de que el reflejo en el espejo fuera más real de lo que quería admitir. Una noche en particular, cuando Theo ya estaba dormido, decidí volver a mirarme al espejo. Algo me decía que necesitaba afrontar esto directamente. Sabía que era arriesgado, pero estaba cansado de sentir que estaba huyendo de algo que no entendía. Me acerqué al espejo y lo primero que me asustó fue el silencio absoluto que había a mi alrededor. Nada se movió. Nada hizo ningún ruido. Me quedé allí unos minutos esperando que sucediera algo. Pero fue cuando Theo de repente se despertó y apareció detrás de mí que todo se volvió aún más intenso. Él no dijo nada. Acabo de mirarme en el espejo. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el reflejo, como si estuviera viendo algo que no debería. Fue entonces cuando lo sentí. La presión en el aire aumentó. La sensación de que el espejo se tragaba todo lo que había a su alrededor. Cuando miré a Theo, su expresión era tan oscura que no sabía qué pensar. Todavía tenía la mirada fija en el espejo y su cuerpo parecía tenso, como si sintiera algo que no podía comprender. Dije su nombre, intentando llamar su atención, pero no respondió. Fue como si el reflejo lo hubiera absorbido, como si estuviera perdido en ese otro mundo que se estaba formando dentro del espejo. Y de repente susurró, tan bajo que apenas pude oírlo. «Quiere llevarnos». Mi estómago se revolvió de una manera que nunca antes había sentido. No sabía si eso tenía sentido o era simplemente otro miedo infantil, pero algo en la forma en que lo dijo me dio un profundo escalofrío. Cuando por fin logré que Theo se alejara del espejo, me miró con unos ojos tan grandes y asustados que casi no reconocí a mi propio hijo. En los días siguientes ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo. Las cosas en el trabajo se estaban volviendo cada vez más complicadas y apenas podía concentrarme en mis tareas. Pero el miedo se estaba volviendo más real que cualquier otra cosa. Decidí volver a hablar con John, pero esta vez con una urgencia que no había sentido antes. Era como si cuanto más intentaba avanzar, más cerca estaba esa presencia. Organicé una reunión, sin decirle a Theo, sin decirle a nadie. Quería encontrar respuestas. Cuando me encontré frente a John en esa oficina, la tensión en el aire era casi palpable. También parecía agitado. Antes de que pudiera decir algo, él soltó. «Olivia, hay algo pasando con Theo, ¿no?» Y en ese momento se confirmó lo que más temía. Él lo sabía. La mirada de John era tan seria que casi me hizo dudar de lo que estaba a punto de decir. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo fue que de repente todo pareció conectarse de una manera tan extraña? Respiré profundamente antes de responder, tratando de mantener la voz firme. No sé qué está pasando, pero tengo la sensación de que hay algo más en juego aquí. Algo que va más allá de que Theo simplemente hable del espejo. Dudé, pero luego decidí contar lo que había pasado. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó y se dirigió a la ventana, mirando el horizonte con una expresión que no pude descifrar. Era como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Y luego habló, con una calma que no convenía a la situación. «Olivia, debes entender que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Quizás Theo sabe más de lo que imaginamos. Tal vez sea hora de analizar realmente lo que está sucediendo». No sabía qué pensar. Quería gritar. Quería arrancarle la verdad. Pero en el fondo sabía que él también estaba perdido, igual que yo. Lo que no podía entender era el hecho de que, en algún nivel, John también parecía estar conectado a todo esto, como si estuviera siendo arrastrado hacia esta pesadilla que ya se estaba apoderando de nuestras vidas. Se volvió hacia mí con una mirada decidida. «Necesitamos hacer esto juntos. Por el bien de Theo». No sabía si era una buena idea o si simplemente nos estaba llevando más profundamente hacia algo que no podíamos controlar. Pero una cosa estaba clara. No había vuelta atrás. Teníamos que afrontarlo de frente. En los días siguientes, John y yo comenzamos a hacer planes. No fue una conversación cualquiera. Fue una obsesión silenciosa que se apoderó de nuestras acciones. Ambos, en algún momento, llegamos a la conclusión de que el espejo era la clave. Sé que suena loco,
pero era lo único que parecía tener sentido. Mientras hablábamos, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Qué exactamente se escondía detrás de esos reflejos? Y lo más importante, ¿por qué Theo parecía tan conectado con ello? Como si fuera parte de algo más grande. Algo que ni siquiera él entendía, pero que se estaba desarrollando ante nosotros. Sabía que nos estábamos hundiendo más profundamente en un abismo, pero por alguna razón tenía que seguir adelante. La idea de no hacer nada y dejar a Theo vivir con ese peso encima era peor que lo desconocido. Fuimos a la casa donde todo comenzó, el lugar donde John y yo nos conocimos, donde nació Theo. Lo que no esperaba era la sensación de que todo era diferente, como si el tiempo se hubiera detenido allí, pero la casa respiraba, esperando que algo sucediera. Cuando entramos, todo parecía normal, pero entonces ocurrió algo extraño. El espejo del pasillo estaba cubierto por una cortina de terciopelo rojo, algo que nunca había visto allí antes. Me acerqué a él. Mi mano vaciló antes de correr la cortina, pero cuando lo revelé, no fue solo el espejo lo que me hizo detenerme. Lo que allí se reflejaba no era la sala de estar, como debería ser. En cambio, era una versión de la casa, pero parecía más antigua, descolorida y con una sensación de decadencia. Y allí, en el centro, estaba Theo. Pero él no era como yo lo conocía. Era como si fuera una versión distorsionada de sí mismo, mirándome con una expresión vacía. Mi cuerpo se congeló. Algo no estaba bien. Me quedé congelado por un momento. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y el único sonido en la habitación fuera mi corazón latiendo salvajemente. El reflejo de Theo en el espejo no solo estaba distorsionado. Sentí que era una advertencia, algo que intentaba decirme que no estábamos solos allí. La sensación de que el espejo tenía vida propia se intensificó. John estaba a mi lado, observando también, y pude ver la expresión de terror en su rostro. Él también lo sintió. Algo estaba fuera de lugar. La versión distorsionada de Theo nos sonrió, pero no era una sonrisa real. Era una expresión que se refería a algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a mi hijo. Sentí la necesidad de correr, de arrancar el espejo de la pared, pero al mismo tiempo, había una fuerza invisible que me retenía allí, como si algo intentara advertirnos de una manera que no pudiéramos entender. Antes de que pudiera reaccionar, Theo se acercó a mí, sin miedo, como si esa versión de él fuera completamente normal. Se miró en el reflejo y dijo con calma: «Quiere que me vaya. Es hora de que me vaya, mamá». Sus palabras hicieron que mi cuerpo temblara. No era como si estuviera hablando de algo que estaba en nuestra realidad, sino de algo más allá de ella, algo distante, imposible de entender. Esa frase resonó en mi mente y, de repente, todo tuvo sentido. El reflejo no era un espejo común, era una puerta a otro lugar. Estaban llamando a Theo, y él lo sabía. Él siempre lo había sabido. Miré a John, que estaba en silencio, y pude ver que estaba perdiendo la lucha por comprender lo que estaba sucediendo. No sabía qué hacer. Sabía que no podíamos dejar que Theo continuara solo. No sin respuestas. Estaba en pánico. El reflejo de Theo todavía nos sonreía y sentí una presión insoportable creciendo dentro de mi cabeza. Ya no sabía qué era real y qué no. Quería gritar para impedir que se llevaran a mi hijo, pero una extraña sensación de impotencia me paralizaba. John, a mi lado, parecía estar tomando una decisión en silencio. Me miró con una expresión que no pude entender, pero me hizo sentir como si estuviera a punto de hacer algo sin vuelta atrás. De repente se acercó al espejo, sin pensar, sin dudarlo. Colocó su mano sobre la superficie, como si fuera lo más natural del mundo. Lo que pasó después fue indescriptible. En un abrir y cerrar de ojos, el reflejo de Theo comenzó a distorsionarse. La sonrisa de mi hijo se transformó en algo grotesco, pero antes de poder reaccionar, vi que John comenzó a desaparecer. Su cuerpo fue tragado poco a poco por la superficie del espejo, como si fuera absorbido por una fuerza invisible. Yo grité. Grité como nunca había gritado en mi vida, pero ya era demasiado tarde, y entonces la verdad me golpeó como un mazo. Cuando el espejo se calmó, no quedaba nada. Ni Juan, ni Theo, ni el reflejo distorsionado. Lo único que quedó fue el espejo vacío, que reflejaba únicamente la sala de estar como si nada hubiera sucedido. No podía creer lo que veían mis ojos. Lo que me dejó sin palabras fue darme cuenta de que, en el fondo, nada había cambiado. Me acerqué al espejo y, mirándome en él, comprendí lo que había sucedido. El espejo era el lugar donde todo comenzaba, donde todo se perdía.
No era un portal, no era una dimensión alternativa, era una prisión. Una prisión que en algún momento nos engañó y nos absorbió en un ciclo sin fin. Theo siempre lo había sabido. Juan también. Fui el último en darme cuenta. Cuando miré el reflejo, pude ver allí la silueta de una mujer. Era yo. Pero no era yo tal como lo conocía. Era una versión más vieja y desgastada de mí. Y allí, al fondo, en un rincón oscuro, vi lo último que esperaba ver. El reflejo de Theo, ahora mayor, con la misma sonrisa que vi al principio. Estaba atrapado allí, igual que el resto de nosotros. Y mi último recuerdo fue una voz que resonaba, suave, pero que parecía venir de todos los rincones. Ahora te toca a ti quedarte.